Fui secuestrado por los terroristas de las FARC durante el año 2007, el 4 de junio, y liberado posteriormente en el 16 de febrero de este año 2011. Pienso que el secuestro es la peor invención que ha elaborado el hombre, o que ha inventado el hombre para el hombre, porque no deja de ser una ignominia, una cobardía, llevarse a otra persona en contra de su voluntad. Es desnudar la dignidad de una persona y escarnecerla en todos los sentidos. En Colombia, el secuestro hizo carrera en primera instancia como método extorsivo. Luego, se convirtió en un mecanismo de presión política que ha generado desestabilizar la gobernabilidad en el país. Me encontraba yo en un día, digamos, de autorización de un permiso, y con mi familia, mi hija, la mamá de ella, y con unos amigos, y de un momento a otro ellos procedieron a perpetrar el secuestro en una finca que quedaba ubicada en Miranda, Cauca. Llegaron, irrumpieron de manera abrupta en la finca para llevarse al señor, al dueño de la finca, y a su hijo, que eran unas personas pudientes de la región, y de paso pues me cargaron a mí también, y ambos, las tres personas, nos subieron a la camioneta y nos llevaron hacia la montaña, la parte alta de Miranda, Cauca. Quien primero utilizó el secuestro como método de presión política fue el M-19, con la toma de rehenes en la Embajada de República Dominicana en el año de 1980, el 27 de febrero. Posteriormente, el mismo grupo secuestró al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, pero quien luego asimiló mejor esta forma de presión fue el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, que secuestró a varias personalidades de la vida pública en el país con tal de presionar la no inclusión de la extradición de colombianos en la Constitución del 91. Los hechos más recientes en la historia de Colombia que tienen como práctica el secuestro para ejercer una presión política están a cargo de las FARC, que entre 1996 y 1998 propinó grandes golpes a las fuerzas militares colombianas con las tomas de las bases de Patascoy, Las Delicias, y las tomas a ciudades como Mitú y Miraflores, en donde fueron asesinados y secuestrados un gran número de policías y militares, con el objetivo de canjearlos por guerrilleros detenidos en las cárceles colombianas. 1997, 21 de diciembre. En el ataque a la base de Patascoy, en Nariño, son secuestrados 18 militares, 16 de los cuales son liberados enseguida. 1998. 3 de marzo, 5 militares son secuestrados en el sureño departamento de Caquetá. 1 de noviembre, en la toma guerrillera de Mitú, mueren 16 policías y militares y 61 son secuestrados. 3 de agosto, las FARC atacan la base antinarcóticos en Miraflores. Mueren 40 policías y militares y son secuestrados 56. Yo verme rodeado siempre de mis policías, acompañado de la gente del pueblo, de la comunidad, de las autoridades, y en un momentico, en una transición fugaz, estar rodeado de 30 guerrilleros, enemigos de la paz, terroristas, digamos enemigos de Colombia. Después de iniciarse el gobierno de Andrés Pastrana en el año de 1998, las esperanzas de construir la paz en Colombia salieron a flote. Un canje humanitario firmado por el expresidente y el líder máximo de las FARC trajo de vuelta a policías y soldados regulares que se encontraban en cautiverio, mientras un grupo de integrantes de las FARC salían de la cárcel como contraprestación. Los oficiales y suboficiales de las fuerzas seguirían secuestrados mientras se adelantaban las negociaciones en el Caguán. Las FARC los utilizarían como medio de presión política para que el gobierno liberara guerrilleros detenidos con mayor rango. Cuando se tiene una cadena eslabonada con unos candados tanto en el cuello como en el tobillo, esperando a que pasen las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Llega diciembre, Semana Santa, vacaciones, otra vez Navidad. Entonces es una situación deprimente porque el tiempo es absolutamente plano, y allá la mejor situación es no ponerse a pensar en el tiempo en largo, en futuro, sino simplemente vivir el día a día. Pienso que es lo que uno debe hacer. En el año de 1999 las FARC se aprovechaban del despeje de 43.000 kilómetros cuadrados otorgados por el gobierno y lo convierten en sitio de reclusión de secuestrados.
A partir de este año, empezó una cacería de personalidades con el fin de presionar al Estado colombiano a que liberara guerrilleros detenidos en las cárceles. 1999, 25 de febrero. 3 indigenistas norteamericanos caen en manos de las FARC. Son secuestrados y una semana después, sus cadáveres son hallados por soldados venezolanos. Año 2000, 5 de agosto. Es secuestrado el representante a la Cámara Oscar Tulio Liscano. 4 de diciembre. El exministro de Desarrollo Fernando Araujo es secuestrado en la ciudad de Cartagena. 2001. 15 de julio. El exgobernador del departamento del Meta, Alan Jara, es tomado cautivo cuando viajaba en un vehículo de la ONU. 10 de junio. El senador Luis Eladio Pérez es secuestrado. 27 de julio. Un comando de las FARC toma el edificio Miraflores en la ciudad de Neiva y secuestra a los 2 hijos del senador Jaime Lozada, a su esposa Gloria Polanco y a 12 vecinos. 21 de septiembre, un comando de las FARC secuestra en una carretera cerca a Neiva, sur del país, a la representante a la Cámara Consuelo González de Perdón. 29 de septiembre, muere en una operación de rescate la ministra de Cultura Consuelo Araujo, conocida como La Cacica. 20 de febrero, guerrilleros obligan al piloto de un avión de la aerolínea Aires a aterrizar en una carretera del departamento del Huila y secuestran a 3 de los 30 ocupantes, entre ellos el senador Jorge Eduardo Hechen Turbay. Aquí se acaba para el gobierno el proceso de paz con las FARC. 23 de febrero, la candidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera Clara Rojas son secuestrados en la antigua zona de distensión. 11 de abril, las FARC asaltan la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y secuestra a 12 diputados. 21 de abril, el gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, el exministro de Defensa, Gilberto Echeverry, son secuestrados. 13 de febrero, las FARC derriban una avioneta en las selvas del sur y secuestran a 3 contratistas estadounidenses. Yo decidí sobrevivir y decidí, digamos, dar la lucha, dar la batalla, y así se lo expresaba a mi familia desde los primeros días o semanas de esta experiencia, en las pruebas que pude enviar al principio, y se lo hice saber que así iba a ser mi pensamiento durante todo el tiempo. El mayor de la policía, Guillermo Javier Solórzano, es el último miembro de las fuerzas militares liberado por las FARC. Su liberación se produjo en febrero del año 2011 y gracias a la gestión de la senadora Piedad Córdoba. Con el transcurrir de los años y después de pasar 5 periodos presidenciales, algunos secuestrados fueron liberados de manera unilateral. Otros fueron rescatados en operaciones como Jaque y Camaleón, y otros, como Pinchao y el exministro Araujo, se escaparon de sus captores. También algunos fueron asesinados, y otros, como el coronel Julián Guevara, simplemente murieron en cautiverio. En la selva todo es difícil. La selva por dentro son una especie de laberintos bastante grotescos. Es una pestilencia permanente por la humedad. El pantano, no hay un piso que considere usted que sea sólido, todo es pantano, todo es terreno en falso, árboles sobre árboles, hojas. El follaje de los mismos árboles no permite que el sol entre. Actualmente 17 miembros de las fuerzas militares, con 12, 13 y hasta 14 años siguen secuestrados. Después del boom mediático que tuvo el tema en Colombia, hoy los que quedan en las selvas colombianas parecen estar condenados al olvido. Soy la madre del intendente intendente jefe Álvaro Moreno, hoy en día. Secuestrado el 9 de diciembre de 1999 en la toma de Curillo, Caquetá. Cuando atacaban todas estas poblaciones, todos estos puestos militares, muchos soldados murieron, muchos infantes de marina murieron, muchos policías murieron, muchos, pero muchos también que quedaban vivos, los empezaron a secuestrar, se los llevaban. En un principio se los llevaron simplemente para demostrarle al mundo esa fortaleza, pero el señor Raúl Reyes fue el que se ingenió que ese botín que tenían de fuerza pública
era un botín que podían capitalizar. Primero, la primera ocurrencia de él para hacer un canje humanitario, que él le llamaba canje humanitario. Me habían operado los ojos, yo no veía nada y yo ya podía ver y yo quería ver televisión ese día. Entonces llegó la que es esposa de mi hijo y mi hija Diana, y yo los veía que salían y entraban, pero yo pensé que era porque no se vendía nada en el negocio, porque yo llegaba contenta, no sé. Entonces no me dejaban prender el televisor. Yo entraba, déjeme prender el televisor que yo ya puedo ver por mis ojitos, yo ya quiero ver televisión. Hacía como 2 meses no veía. Mientras salieron por allá a hacerme algo, creo. Entonces lo prendí cuando oí alerta, alerta, atacaron a Curillo, Caquetá. Uy. Yo sentí morirme, salí corriendo. Doña Mary es una de las 17 madres de policías y militares que esperan pronto el regreso de su hijo. Así lleva 13 años. Las últimas noticias que obtuvo de su hijo fue ya hace 2 años. Para mí estos 3 años ha sido difícil, muy difícil, porque uno sin un hijo no vale. Y yo tengo más hijos, pero uno necesita todos sus hijos, y más el que era mi hijo, mi chiquitín. El tema de los secuestrados en Colombia parece haber pasado de moda, un tema que movilizó ciudades enteras, medios de comunicación y presidentes de otros países. Hoy parece quedar en el pasado oscuro de Colombia, pasado que todavía está en el limbo, cuando todavía existen 17 hombres de las fuerzas militares retenidos y miles de civiles que sufren este flagelo con fines extorsivos. Secuestrar es como raptar, es quitarle en un momento determinado todo el derecho a un ser humano. Primero la libertad y luego a decidir por cuenta propia su diario vivir. Yo trabajo en la organización ASFAMIPAS, una organización creada desde 1998, llamada de las familias de los policías y soldados secuestrados que llevan pudriéndose en las selvas desde hace 12, 13 y 14 años en poder de la guerrilla de las FARC. Básicamente nos dedicamos a la búsqueda de la vida, la libertad de los policías, militares y civiles secuestrados y por la paz de Colombia, nuestra lucha libertaria. Marlene Orjuela también sufrió en carne propia el secuestro de un hijo, que fue liberado por las FARC en el año de 2001, cuando las FARC entregaron a soldados rasos y policías auxiliares que habían caído en las tomas de Miraflores y Mitú. A pesar de ella haber superado el drama con su hijo, no superó el drama de los demás. Por eso siguió luchando por la libertad de todos los secuestrados en Colombia. Cuando estaban secuestrados los militares, los políticos y extranjeros, pues tenía una gran importancia y una gran vigencia el acuerdo humanitario. Hoy estas familias tienen que cargar con la cruz de tener un familiar secuestrado, cuya libertad depende de la voluntad política de un grupo guerrillero o de un Estado. Pero esa cruz cada vez son más pocos los que ayudan a cargarla. Ese secuestro es mi hijo. Yo creo que así será para todas las madres. Terrible. No, la familia se disparció, todo se acabó, la alegría. Ay, qué pena con ustedes. El tema de los secuestrados políticos en Colombia tuvo su mayor auge cuando la comunidad internacional buscó la liberación de Ingrid Betancourt y los 3 norteamericanos. La presión llevó al presidente Uribe a autorizar a Piedad Córdoba y al presidente venezolano Hugo Chávez Frías a entablar diálogos con las FARC para la liberación de los rehenes. Los shows mediáticos y la puja por ver quién se ganaba el punto terminó excluyendo al presidente venezolano y a la exsenadora de la labor humanitaria.
Posteriormente, el gobierno del presidente Uribe logró liberaciones a través de rescates militares y las FARC, buscando no perder la partida, hizo liberaciones unilaterales. Yo creo que por lo que ya quedan tan poquitos, las personas que allá ya no valen, porque como ya salió los americanos, ya salió la doctora Ingrid Betancourt, ya salieron todos los personajes, ya los que quedan no valen. Nosotros somos conscientes que la guerrilla tienen a nuestros hijos, pero nosotros también somos conscientes que el Estado tiene que responder por nuestros hijos, porque ellos estaban allí sirviendo al país. Ellos estaban cuidándole la espalda a ellos, ayudándonos a todos. Otra familia que vive el calvario del secuestro es la del mayor de la policía, Elkin Hernández Rivas, que el 14 de octubre de este año cumple 13 años de estar secuestrado. Ellos son otra familia que se sienten abandonados por la sociedad y por el Estado. Como algún padre de los que salieron liberados en la operación Camaleón, cuando mi esposo lo fue a felicitar, este señor no sé, le dijo, no, es que sacaron a los que tenían que sacar. Hombre, eso es doloroso que le digan a un padre eso. O sea, que es que ¿acaso mi hijo no vale? ¿O los otros que están allá no valen? Tanto ellos que salieron en la operación Camaleón, en la operación Jaque, valen como tanto valen los que se encuentren allí secuestrados. Lo dicho hasta ahora puede aplicarse a conflictos crónicos, como el que se vive entre Israel y Palestina, donde pueden lograrse avances si y solo si se privilegian el diálogo directo y la mediación eficaz. Yo anoche oí al señor presidente Santos hablando sobre el conflicto que hay en otro país, que tenía que hablar. Bueno, ¿y por qué si él habla de eso allá? ¿Por qué no habla de aquí, de los de nuestro país? Hombre, primero solucione los problemas de su país y ahí sí, soluciona los problemas de otro país. Primero están los nuestros. De los pocos periodistas que han estado al pie del cañón han sido Ervin Hoyos, quien con su programa Voces del Secuestro es el único medio de contacto que tienen los secuestrados con las familias. No solo los militares, sino también civiles que tuvo que abandonar el país por amenazas. Su hermano ha seguido con él el espacio que enlaza durante 6 horas los domingos a la ciudad con la selva. Para hablar del tema del secuestro, yo quiero ubicarme en el contexto de las Voces del Secuestro, que fue el programa que visibilizó la problemática del secuestro en Colombia. Hace 17 años nació este programa. Nació como una sección dentro de un programa. Las personas que participaban en esa sección tenían que hacer grandes colas para poder participar, para poder enviar un mensaje. Y muchos se iban muy frustrados porque no alcanzaban. Es decir, la dimensión del secuestro en ese momento era de una gran magnitud por la cantidad de secuestros que había, tanto de civiles, de militares, como de policías. En ese momento, cuando el programa inició en Caracol Radio, se hacían más o menos hasta 2 cuadras de personas esperando un turno para enviarle un mensaje a los secuestrados. Ay, Torito, te extraño muchísimo. Feliz cumpleaños. Hoy en día ya no se escucha hablar mucho del tema de los secuestrados. El programa, más sin embargo, ha continuado con la misma dinámica y integrando a las familias. Dejó de ser un programa de tener una sección en un programa a tener 6 horas en la cadena básica Caracol de Colombia. Los secuestros en Colombia han tenido desafortunadamente una estratificación. Así lo hemos podido identificar en las personas que desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista diplomático han hecho gestiones internacionales para generar liberaciones de ellos.
Estamos hablando de presidentes, estamos hablando de senadores, como el caso de la senadora Piedad Córdoba, pero todo tiene un tinte político. Como ya salieron los más importantes y quedan unos secuestrados civiles, militares de menor rango, entonces ya hemos visto que no se volvió a hablar del tema. Ya con 12, 13, 14 años siempre le estamos preguntando a las FARC que si acaso el secuestro es revolución, que el secuestro no puede seguir siendo un proyecto de la revolución, y al Estado le decimos que la guerra no puede seguir siendo un proyecto de Estado. Aquí el dolor lo vive quien lo sufre. Por ahí una caminata un 4 de febrero o de marzo, febrero, donde ha sido apoteósica marcha a nivel mundial. Pero la gente que salía es como en los entierros. Allá llega todo el mundo y a todo el mundo le importa un bledo el muerto. Los únicos que les duele el muerto es a su familia. Los demás van para que los vean, para hacer acto de presencia, para tomar tinto, para hacer relaciones públicas, y se salen un poquito de la sala donde está el féretro a echar chistes y a fumar. Exactamente igual. Aquí a la gente le importa un carajo. El día que verdaderamente cada colombiano tome conciencia de la gravedad del delito del secuestro, no a nivel familiar, de núcleo familia, sino a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a nivel de departamento, a nivel país, ese día se acaba el secuestro. Mientras tanto, nunca se va a acabar. La indiferencia actual de un país entero frente a la situación dramática de miles de familias, porque los miembros de las Fuerzas Armadas no son los únicos secuestrados, hay más de 3.000 civiles que sufren este flagelo, hace que nos convirtamos en una sociedad permisiva frente a la degradación que sufre el conflicto interno armado en Colombia. Nuestro país es el único lugar en el mundo donde existen personas secuestradas desde hace más de 13 años, y a la mayoría parece no importarnos. Yo no veo qué objeto los tienen más allá. Es que yo no veo. Yo digo, ¿por con qué objeto los tienen más allá? Ellos creen que están haciendo con esto, están haciendo sufrir a las instituciones donde son de ellos, o les están haciendo sufrir al Estado o al gobierno. No, nos están sufriendo a nosotros, los padres. Para las FARC, mis captores, mis verdugos, decirles que no hay rencor en mi corazón, hay perdón. Pienso que el mismo secuestro como tal me fortaleció espiritualmente, me hizo entender muchas cosas, pero no me hizo perder el sentido de la justicia, de la equidad, de la tranquilidad y de la confianza en que hay un Dios que es el que juzga y el que paga a todos. Que nos ayuden, porque dice uno, como el secuestro no es conmigo, no miremos eso o pasemos. Incluso pasa en la Plaza de Bolívar, ¿ustedes qué hacen ahí? Nos insultan, sinvergüenzas, son unas sinvergüenzas. Yo le digo a la sociedad colombiana que si no nos unimos de manera solidaria sin necesidad de tener un ser querido desaparecido, secuestrado, mutilado, asesinado, todos vamos a terminar en la misma situación y en la misma desgracia. Por petición de doña Mary Moreno, emitimos este mensaje que ella le envía a su hijo. Ella conserva la esperanza de que su hijo lo vea. Para mi adorado Alvarito, si me está mirando, hijito lindo, aquí estoy fuerte. Triste porque no está mi amor. Se puede saber que estoy en la casa. Por el momento no estoy trabajando. Estoy bien, mi chinito. Aquí estoy con Sonia, con Danielito, que como lo ha oído, le graba mensajes, lo quiere mucho, quiere que llegue para que formen un equipo de fútbol, mi Alvarito. Mi Alvarito, no se preocupe por nada, lo quiero mucho. Un abrazo. Y para todos sus compañeritos
que Dios me los bendiga. Y quiero enviarle mi bendición a Alvarito, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mi Alvarito, que Dios te cuide, los angelitos te guíen por el camino de la libertad. Y aquí lo estoy esperando. Y no te preocupes, hijo. Te amo. Besos, abrazos. Me encontraba yo en un día, digamos, de autorización de un permiso y con mi familia, mi hija, la mamá de ella y con unos amigos, y de un momento a otro ellos procedieron a perpetrar el secuestro en una finca que quedaba ubicada en Miranda, Cauca. Llegaron, irrumpieron de manera abrupta en la finca para llevarse al señor, al dueño de la finca y a su hijo, que eran unas personas pudientes de la región, y de paso pues me cargaron a mí también, y ambos, las tres personas, nos subieron a la camioneta y nos llevaron hacia la montaña, la parte alta de Miranda, Cauca. Quien primero utilizó el secuestro como método de presión política fue el M-19, con la toma de rehenes en la Embajada de República Dominicana en el año de 1980, el 27 de febrero. Posteriormente, el mismo grupo secuestró al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, pero quien luego asimiló mejor esta forma de presión fue el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, que secuestró a varias personalidades de la vida pública en el país con tal de presionar la no inclusión de la extradición de colombianos en la Constitución del 91. Los hechos más recientes en la historia de Colombia que tienen como práctica el secuestro para ejercer Fui secuestrado por los terroristas de las FARC durante el año 2007, el 4 de junio, y liberado posteriormente en el 16 de... Ser una presión política están a cargo de las FARC, que entre 1996 y 1998 propinó grandes golpes a las fuerzas militares colombianas con las tomas de las bases de Patascoy, Las Delicias, y las tomas a ciudades como Mitú y Miraflores, en donde fueron asesinados y secuestrados un gran número de policías y militares, con el objetivo de canjearlos por guerrilleros detenidos en las cárceles colombianas. 1997, 21 de diciembre. En el ataque a la base de Patascoy, en Nariño, son secuestrados 18 militares, 16 de los cuales son liberados en febrero de este año 2011. Pienso que el secuestro es la peor invención que ha elaborado el hombre, o que ha inventado así el hombre, para el hombre, porque no deja de ser una ignominia, una cobardía, llevarse a otra persona en contra de su voluntad, es desnudar la dignidad de una persona y escarnecerla en todos los sentidos. En Colombia, el secuestro hizo carrera en primera instancia como método extorsivo. Luego, se convirtió en un mecanismo de presión política que ha generado desestabilizar la gobernabilidad en el país.